estresantes del aparato locomotor, como pie diabético y gangrena. Las competencias precisamente es que el estudiante identifica eficientemente los casos de infecciones, enumera causas, define las infecciones y casos de necrosis, explica en términos médicos fisiopatología, realiza una evaluación semiológica adecuada, detecta clínicamente las infecciones, diagnostica e informa de las posibles complicaciones también al paciente y a los familiares. Su objetivo es explicar y reconocer los signos y síntomas de osteomielitis y enfermedades de pie diabético. El estudiante de medicina debe diseñar el plan diagnóstico y elaborar también un tratamiento inicial y dirigir, participar en el diagnóstico y manejo. La motivación precisamente es que las infecciones del aparato locomotor son una de las patologías que pueden conllevar a secuelas invalidantes de por vida. Y precisamente es importante que el médico general pueda tomar en cuenta esto y hacer un diagnóstico precoz. Así como algunas patologías pueden conllevar incluso a la amputación y cuadros de sepsis en pacientes. Tenemos, por ejemplo, la osteomielitis crónica. Es una infección ósea con presencia de osteonecrosis. Se clasifica de la manera, por ejemplo, una persistencia en la infección cuando es mayor a 3 meses o mayor a 6 semanas. Se asocia con la formación de una gran área de hueso no vascularizado y secuestro óseo. Puede presentarse como una enfermedad también recurrente. Vemos, por ejemplo, en la osteomielitis, que la vía que se puede dar, por ejemplo, generalmente es hematógena. La edad típica es menores de 1 año, se da en huesos largos, hasta los 20 y mayores de 50 años se puede dar en osteomielitis vertebral, en región lumbar. Y osteomielitis contigua, o sea, ya sea por traumatismos, heridas quirúrgicas, contaminación, prótesis, también podemos ver en pacientes mayores de 50 años y se da más en fémur, tibia, mandíbula. Y en la osteomielitis de insuficiencia vascular mayor de 50 años también vemos en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad vascular, por ejemplo, úlceras a presión y estafilo. Vamos a ver también aquí una combinación de factores etiológicos, ¿no? Por ejemplo, estafilococo, estreptococo, enterobacteria. Entonces, la más frecuente es estafilococo aureus. Y en los niños se ha visto también en menores de 1 año, sobre todo, aparte del estreptococo, la Klebsiella pneumoniae, que inclusive a veces se ha visto en los artículos últimamente que está después del estafilococo aureus. Vemos las vías de infección, ¿no? La hematógena precisamente se da, ¿por qué? Porque la región que está más predispuesta a estas infecciones son las metáfisis. Hay un flujo sanguíneo lento y en los huesos planos precisamente se da estas lesiones. Agentes causales ingresan por esta vía de entrada remota y posteriormente se diseminan vía sanguínea. Por foco contiguo, por ejemplo, se van a originar en tejidos blandos, las articulaciones pueden propagarse en forma contigua al hueso y esto ocurre precisamente en el contexto de insuficiencia vascular, ¿no? En pacientes con diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, donde la respuesta no es adecuada, ¿no? Precisamente están inmunosuprimidos y tienen mayor posibilidad de tener también otras lesiones, tipo neuropatía diabética, que vamos a ver más adelante. Y la inoculación directa, que se da como una siembra directa que se puede dar precisamente en pacientes con fracturas expuestas, pacientes que han tenido placas, tornillos, mordeduras, por ejemplo, heridas también por punción. Bueno, patológicamente, como vamos a ver, la osteomielitis aguda hematógena, hay una lesión celular, una hiperemia, edema, exudado, va a supurar. Va a haber mayor presión intramedular, mayor producción de ácido láctico, menor pH, y esto va a ocasionar acidez. Ambas ocasionan la lesión de la pared vascular, la dilatación capilar, una disminución de flujo circulatorio, trombosis y precisamente microembolias. Aquí también vamos a ver la acción de las toxinas bacterianas, de las enzimas lisosómicas, y vamos a ver cómo va a haber esta progresión centrífuga, compromiso perióstico, denudamiento y necrosis periférica cortical.
Vamos a ver también la clasificación de Sierra-Mayer, que habla de tipo anatómico y tipo fisiológico. En el tipo anatómico vamos a ver una etapa 1, donde está limitada en la zona medular, etapa 2, osteomielitis superficial, etapa 3, osteomielitis localizada, la 4, cuando ya es difusa, y en el fisiológico vamos a ver los anfitriones, ¿no? Cuando el anfitrión A es un anfitrión normal, B cuando está comprometido y la C, bueno, cuando el tratamiento es peor que la enfermedad, o sea, se refiere precisamente a una lesión que es mayor todavía que el mismo huésped del tratamiento que se puede dar. Factores de riesgo, vamos a ver, por ejemplo, las comorbilidades, malnutrición, diabetes, hipoxia, enfermedad autoinmune, malignidad, neuropatía, cuando hay una cicatrización extensa, éstasis venoso, linfedema crónico y deterioro local. Clínicamente, vamos a ver, por ejemplo, de que en episodios agudos, que osteomielitis aguda, podemos considerarla menos de 3 semanas, y subaguda, hablan de una clasificación de osteomielitis subaguda que va desde 3 semanas hasta 3 meses, y cuando es más de 3 meses ya hablan de osteomielitis crónica. Entonces, vamos a ver también las manifestaciones. En este caso, por ejemplo, vemos la fiebre que se da mayor en episodio agudo, y la purulencia, por ejemplo, va a haber menos, mientras que en el episodio crónico la purulencia va a ser mayor y la fiebre va a ser menor. La aparición de la fístula se da en los episodios crónicos, o sea, quiere decir, si ustedes examinan a un paciente y tiene antecedentes de que ha tenido fracturas anteriores, alguna infección anterior, y de repente está con fístula, que es precisamente un pasaje desde el hueso hasta la piel, que sería una osteocutánea, con una secreción, podemos sospechar que existe o ha tenido un cuadro de osteomielitis. En diagnósticos vamos a ver laboratoriales e imagenológicos. El laboratorial precisamente vamos a tomar un hemograma, va a haber cultivos, proteína C reactiva y una tasa también de velocidad de sedimentación. Estas tasas, si se encuentran altas, nosotros vamos a apoyarnos precisamente en que puede tener un proceso infeccioso. También microbiológicamente vamos a tomar muestras, tinción de Gram, cultivo, exudados, hemocultivo, cultivo directo, precisamente de los implantes que van a ser retirados. La obtención de muestra, vamos a ver, por ejemplo, la biopsia de Hall, la biopsia ósea, que tiene un valor predictivo solo del 50%, porque a veces hay una contaminación externa. Vamos a hacer aspirado de hueso, punción de absceso, hemocultivos, también si hay fiebre. E imagenológicamente vamos a ver estas imágenes. Por ejemplo, radiográficamente vamos a ver una parte que se llama secuestro y otra involucro. Secuestro se denomina al hueso que se encuentra necrótico dentro de la parte medular del hueso, mientras que involucro es el hueso nuevo, entre comillas, que nace alrededor de esta necrosis, ¿no? Entonces se está involucrando en poder crecer o hacer un proceso de osificación. Podemos pedir también una tomografía, una resonancia y una tomografía. La tomografía con emisión de positrones, pues, precisamente, o el SPECT, es el mejor método diagnóstico disponible, ¿no? Pero tiene alto costo y es de difícil acceso, pero es el mejor método. Inclusive dicen de que la resonancia con la tomografía tienen similar pruebas de sensibilidad y especificidad. El ultrasonido o ecografía no nos va a diagnosticar lo que es osteomielitis, sin embargo, sí nos va a ayudar a ver, por ejemplo, colecciones, edema en partes blandas, pero no nos va a diagnosticar osteomielitis. Vemos, como les comentaba, ya en la tercera semana que dicen subaguda, otros autores dicen que ya es crónica, o sea que ya no hay vuelta atrás. Aquí vamos a ver el secuestro, ¿no? Que es este hueso necrótico, y el involucro, que es el hueso nuevo que crece alrededor del secuestro de la zona de necrosis. Y la esclerosis, que es precisamente la parte donde recién está empezando a crecer el hueso nuevo, ¿no? Aquí lo que les comenté.
Y este es el SPECT, ¿no? Vamos a ver focos de osteomielitis, donde se encuentra en lo que es la cámara de positrones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta lesión, ¿no? En hombros, en metáfisis. Bueno, ¿cuál es el tratamiento y el antibiótico ideal? Primero, hay que buscar uno bactericida, que tenga buena penetrancia ósea, que sea estable, que tenga una buena administración vía oral y vía endovenosa, elevada biodisponibilidad, que sea estable contra resistencia bacteriana, eficacia clínica, que sea tolerable y que tenga un costo económico, ¿no? Entonces, se puede ver en esta tabla, por ejemplo, si va a ser estafilococcus, caroclocopectus, si es estafilococcus aureus, sensible precisamente penicilina, cefalosporina, si es anaerobios, penicilina, también podemos ver carbapenémicos y otras alternativas, clindamicina, metronidazol, entre otras. Entonces, en el tratamiento empírico, que es a veces el que ustedes realizan, o sea, me refiero cuando sean médicos serón. Entonces, ¿qué hay que hacer con un paciente con osteomielitis? Bueno, si es un paciente crónico, si ustedes, que ya el paciente ha dicho, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a mi control porque ya me van a ver, me han dicho que me van a operar. Ah, bueno, en ese caso, ¿qué hacemos? En ese caso, curamos. Después que curamos, si le duele al paciente, generalmente no hay mucho dolor, entonces le damos algún antibiótico vía oral porque es crónico, o sea, no es agudo. Cuando es algo agudo, todo lo tiene que hacer vía endovenosa o vía parenteral, pero en este caso es algo vía oral, generalmente para lo que es el dolor. Vía endovenosa. Si nosotros sabemos de que está a menos de 12 horas que podemos hacer derivación en un hospital, lo derivamos porque es un paciente que ya tiene más de 3 meses de alteraciones, ¿no? Siempre y cuando no esté comprometido en el estado general. Si estuviese, bueno, entonces tal vez podemos iniciar con tratamiento endovenoso. Entonces lo derivamos, ¿por qué? Precisamente porque le van a hacer en el hospital un tratamiento ya quirúrgico y posiblemente intraoperatoriamente van a tomar muestra de hueso, gram cultivo, antibiograma. Entonces, si nosotros empezamos a darle antibiótico desde esa parte, entonces ya vamos a hacer de que el resultado o el cultivo ya no sea el esperado en sala de operaciones. Entonces, va a haber buena penetración, la duración de 4 a 6 semanas, tener en cuenta las características del foco infeccioso, por ejemplo, el bajo potencial redox, el pH ácido, la isquemia que se puede dar en algunos casos, ¿no? Entonces, acá el tratamiento empírico en niños en neonatos, cloxacilina, de 50 a 150 miligramos por kilo día, en mayores de 5 años, cloxacilina, cefalosporina. En osteomielitis en adultos, precisamente podemos dar también clindamicina, vancomicina, cloxacilina, si es vertebral, oxacilina más ceftazidima, si es precisamente con los gérmenes pseudomonas originos y gram negativos, ceftazidima, tobramicina, cefepime, úlceras de decúbito, piperaciclina, con tazobactam, hemoglobinopatías también por salmonella, ceftriaxona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Generalmente, el tiempo se da de 4 a 6 semanas cuando es osteomielitis aguda, de menos de 3 semanas, osteomielitis aguda por influenza, 3 a 4 semanas, salmonella y osteomielitis crónica, no menos de 6 semanas y asociado a un tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, ¿cómo se realiza? Tenemos, por ejemplo, sistemas biodegradables como antibiótico-terapia con PNMA, que es polimetilmetacrilato. Precisamente lo vamos a utilizar dentro del hueso para que precisamente haga como una especie de cemento óseo. También hay cemento óseo, por si acaso, para que pueda descontaminar desde adentro, ¿no? Puede estar asociado con aminoglucósidos tipo gentamicina, tobramicina, vancomicina, eritromicina. Entonces, yo les quiero contar también acerca de lo que es osteomielitis, ¿no? Justo en el Congreso del 2024 de lo que es la Sociedad de Ortopedia y Traumatología Peruana, que ha realizado en septiembre, hubo una ponencia justo de un colega colombiano donde hablaba de la endoscopía intraósea, o sea, algo que
Acá en Perú no se realiza, pero se podría realizar. ¿En qué consiste este procedimiento? Consiste en colocar una cánula dentro del hueso y hacer un lavado intramedular. Y se ve inclusive dónde está la cloaca. La cloaca es el lugar donde hay la fístula y donde está lleno de secreción purulenta, la secreción que corresponda precisamente a lo que es, a lo que es la osteomielitis. Entonces, se hablaba de que es un método bastante efectivo para ir tratando, o sea, en vez de hacer una limpieza que no llega a todas las partes, con la endoscopía intraósea sí se podría llegar. Puede usarse polímeros también naturales a base de coágulos de sangre autólogos, colágeno, degradación de este, material de injerto óseo y sustituto, polímeros sintéticos también. Y el éxito terapéutico de que depende de un diagnóstico precoz, encontrar la etiología, debe verificar si es osteomielitis aguda o crónica, las características del foco, existencia de implantes y tratamiento adecuado inicial. ¿Qué requiere? Requiere dosis altas, tratamiento prolongado, inicio precoz, y vamos a coger muestras para un tratamiento empírico precoz, tratamiento fundamentalmente antibiótico, y vamos a ver que en la crónica siempre requiere cirugía con antibiótico, no solamente uno. Y el objetivo de la cirugía es eliminar los tejidos necróticos, llenar espacios vacíos, la estabilidad y la revascularización tisular. ¿Cuáles son los límites de la cirugía? Precisamente que puede haber un compromiso vascular, la extensión de la infección, si vamos a contar o no con cirujano plástico y la decisión del paciente. Otros tratamientos. Podemos ponerle un rosario antibioticado. ¿Qué es el rosario antibioticado? Precisamente en el intraoperatorio mezclamos cemento quirúrgico con un antibiótico que puede ser amikacina generalmente o gentamicina, y hacemos como bolitas, ¿ya? Bolitas, bolitas, bolitas. Hacemos bastantes y después, antes de eso, o otra persona al paralelo, un residente, está trenzando nylon, un cero, 3 cadenas, y hace una trenza grande. Y en esa trenza las bolitas que ha hecho las tiene que poner. ¿Por qué? Porque esas bolitas van a estar, y ese rosario, que es así se llama, se va a encontrar dentro de la cavidad endomedular. ¿Cómo hacemos el seguimiento evolutivo? Precisamente viendo la clínica del paciente, pidiendo gammagrafías, proteína C reactiva, y entonces la frecuencia, el cultivo de antibiograma al inicio, y vamos a ver poco a poco también si ha entrado a salas y vamos a hacer un nuevo cultivo y antibiograma. Recuento de leucocitos una vez a la semana hasta que se normalice, y luego cada mes. Sí, la inflamación diariamente, y verificar si continúa o mejora la cirugía. La proteína C reactiva, si hay adherencia al tratamiento y seguimiento de efectos adversos. Pie diabético y gangrena. En el pie diabético, precisamente, es un pie que tiene ulceración, infección y destrucción de los tejidos blandos profundos. Es una enfermedad vascular periférica. Va a abarcar úlceras, infecciones y el denominado pie de Charcot. Las úlceras son secundarias precisamente a traumatismos mínimos, y va a haber 3 componentes de la neuropatía diabética que va a estar comprometido precisamente en la evolución de las úlceras. La sensitiva, por parte de la pérdida de sensibilidad protectora. ¿Qué significa? No siente el pie, entonces el paciente se puede estar chocando con la puerta y no la va a sentir como un traumatismo severo, sino simplemente como un pequeño golpe o una pequeña contusión, cuando en realidad ha sido una contusión bastante severa. Motor, atrofia muscular y deformidad del pie. O sea, como no hay buena musculatura, el pie también va a cambiar de forma, y al cambiar de forma puede tener rosaduras en el calzado. Autonómica, no va a tener buena transpiración, la piel se va a resquebrajar, va a ser seca y puede haber fisuras cutáneas. En cuanto a los trastornos del pie, también va a ser una de las causas de hospitalización por diabetes mellitus. Es una de las afecciones prevenibles, ¿no? O sea, si la glucosa se encuentra bien y el paciente se cuida los pies, no va a haber estas alteraciones. Pero la mayoría de veces el paciente tiene la glicemia bastante alta, no toma sus medicamentos
y precisamente no va a mejorar tampoco. Epidemiológicamente, la incidencia de úlceras de pie es del 1 al 4% y la prevalencia es del 4 al 10%. Entre 5 a 10% de pacientes diabéticos han presentado úlceras en el pie y el riesgo de presentar de diabetes es del 25%. La complicación más temida es la amputación, que se da alrededor del 80% de los casos. Entonces, vemos precisamente estas alteraciones que también, perdón, aquí está, que se da en forma local por deformidad del pie y sistémicos. No hay buen control glicémico, edad avanzada, fuma, trastornos visuales, enfermedades renales crónicas. Y existen algunos tipos de úlceras. En realidad dicen neuropáticas e isquémicas, pero también hay neuroisquémicas. Las isquémicas son puras, pero son menos frecuentes. La mayoría, como les decía, son mixtas. En el caso del paciente que tiene el pie neuropático, va a haber una alteración sensitiva, va a haber úlceras de meses de evolución y va a haber un dolor a nivel de los metatarsianos en la cabeza, ¿no? Presenta caliente y la piel va a estar seca, pero los pulsos arteriales van a estar estables. Mientras que en el neuroisquémico se desarrollan generalmente en los bordes de los pies, están fríos, no tienen pulso y cuando ya requiere a veces amputación por una gangrena extensa, precisamente se van a encontrar así, sin pulsos y dolorosos por el compromiso de la arteria. Aquí vamos a ver la clasificación de Wagner, donde hablamos de grado 0, que no hay riesgo, grado 1, donde hay úlceras superficiales, grado 2, ya con úlceras profundas, grado 4, cuando va a haber gangrena limitada, quiere decir uno de los dedos, por ejemplo, y gangrena extensa, donde se va a encontrar ya completamente comprometido todo el pie, ¿no? Entonces, grado 0, 1, 2, 3, ya 4 y 5. El pie de Charcot es un trastorno progresivo donde hay una subluxación articular, fracturas patológicas y a veces se confunde con una infección, ya que el pie suele estar constantemente dematizado y caliente. Es un pie deformado, los pulsos están conservados, pero el pie se encuentra propenso también a ulcerarse. La evaluación vamos a tener muy en cuenta la historia clínica, donde hay duración de la diabetes, vamos a ver cómo está la medicación, antecedentes de importancia, evaluación cardiovascular tanto renal como oftálmica. En el examen físico vamos a ver la inspección del pie, la palpación, la evaluación dermatológica, vamos a buscar áreas de fuerte presión y determinar también los signos de afectación vascular, si va a haber pérdida precisamente de vello a nivel de la piel, por ejemplo, de la pierna, y evaluación neuropática y vascular. Aparecen, por ejemplo, síntomas como hormigueos, parestesia, sensación quemante, y también se va a ver cómo se encuentra la presión, a la vibración y a la posición. Podemos hacer la prueba del monofilamento de Sims-Beistein, que consiste precisamente en identificar la úlcera, haciendo precisamente esta parte con el alfiler que tienen en su martillo, ¿no? Entonces se estimula y van a ver, evaluar 4 puntos por lo menos, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente dice, no siento, no siento, o ustedes tocan y el paciente no dice, sí sentí, no dice nada, entonces es muy probable que tenga mayor riesgo a tener una úlcera. Ver la sensibilidad dolorosa térmica, la sensibilidad protopática vibratoria, donde vamos a usar un diapasón y vamos a ver si también el paciente puede sentir esta vibración y ver los reflejos. Vascular incluye, por ejemplo, la ecodoppler, la tensión transcutánea de oxígeno y la ITB, que es el índice tobillo-brazo. Índice tobillo-brazo, si es menos de 0.5, vamos a ver una enfermedad grave y los normales más de 0.5 a 1.1. Los pilares del tratamiento es primero la prevención, ¿no? Y en segundo lugar, pues precisamente lo que es el cuidado local, mantener la herida limpia, evitar la humedad, vendajes muy ajustados, disminuir la presión de las úlceras, puede haber moldes, por ejemplo, zapatos especiales,
Vamos a ver, por ejemplo, que generalmente estas úlceras están con agentes tipo estafilococo aureus, estreptococos, también puede haber anaerobios, ¿no? Pseudomonas, dependiendo de cómo se encuentra, gram negativos también, dependiendo cómo se encuentra el paciente. Y bueno, manifestaciones iniciales y después las secundarias, las más avanzadas, ¿no? Paroniquia, celulitis, artritis séptica, microcesos, miositis, fascitis, tendinitis. Vemos que los pacientes con diabetes mellitus están propensos a estas infecciones, con signos locales de infección, inflamación, eritema y dolor. Vemos que la tarea más importante es reconocer al paciente que requiere hospitalización y se clasifican en gravedad, extensión, apariencia, ubicación, etiología. Se clasifican precisamente en aquellos que pueden no requerir amputación por el tipo de lesión y aquellos que sí requieren o están en riesgo de amputación, ¿no? Cuando la úlcera es profunda, sobre todo pacientes que tienen Wagner 4, Wagner 5, ¿no? Son aquellos que van a requerir estas posibilidad de amputación. Cuando hay riesgo para la vida, la frecuencia cardíaca va a estar más de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria más de 20. Puede haber un SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hasta la sepsis, dependiendo de cómo están la temperatura, también más de 38, menos de 36 grados. Vemos el tratamiento de las infecciones. Al inicio es empírico, y bueno, de acuerdo a cómo nosotros vemos el gramo, el cultivo, ya cambiamos. ¿Cuál es la prevención? A veces el pie es el eterno olvidado, ¿no? Simplemente los pacientes, sobre todo con diabetes, no lo ven al pie. O sea, como ellos algunas veces tienen otros problemas o están verificando algunas otras situaciones sistémicas, no se fijan en el pie, ¿no? Entonces no ven el calzado ni la hidratación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Inspeccionar a diario los pies, plantas, uñas, espacios interdigitales, aprovechar la hora del baño, utilizar un espejo, pedir ayuda a realizar la inspección. La higiene tiene que ser a diario, con agua tibia por lo menos, con jabón neutro. El secado se debe hacer por contacto, evitando fricción y prestar atención a espacios interdigitales. La hidratación se da en talón, planta, dorso. No usar alcohol o colonia. Las uñas siempre se deben cortar rectas, no se deben cortar en forma ovalada, por si acaso, ¿ya? Y si son muy gruesas, ya hay que ver la situación, puede tener hongos, micosis, entonces tal vez requiere otro tipo de tratamiento. El material siempre debe ser del calzado con punta redonda, no estrecha, taco bajo y el interior sin costuras. Evitar andar descalzo, tampoco usar el talón o los dedos al aire porque pueden sufrir una contusión. Evitar usar almohadillas eléctricas tipo botellas de agua caliente, perdón. Utilizar calcetines o medias de algodón sin costuras. Y bueno, esta es la bibliografía y antes de terminar, a ver, vamos a compartir la parte de un video. Un momento, por favor. A ver, voy a compartir la pantalla y me avisan si se puede ver. ¿Se visualiza?
Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, en esta parte, bueno, en este caso el doctor Fernando, bueno, doctor Mut Ultra está hablando justo acerca de el uso de biovidrio precisamente para el tratamiento de una osteomielitis crónica, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Como ustedes ven, aquí hay una fístula. Entonces, se hace el abordaje centrado en el trayecto fistuloso. Se hace precisamente una incisión en esta zona, como ven con el bisturí. Después de eso se va a hacer una resección de la fístula para envío de cultivos, o sea, no solamente se manda la secreción purulenta ahí no se va a ver nada, donde se ve es en los tejidos contiguos, ¿no? Entonces ahí es donde se va a hacer la resección y se va a hacer una fistulectomía, que precisamente es retirar todo el trayecto fistuloso. Ahí es donde ven la fibrosis y ven si funciona. Luego se hace una osteotomía, a eso se denomina ventana ósea, se hace como un cuadrado en el foco de la osteomielitis, justo ahí ven la fístula, ¿no? Entonces, con el osteótomo se da martillazos y se hace con mucho cuidado, delicadeza, la parte del hueso, ¿ya? Entonces, tratando de evitar lesiones, ¿no? Entonces ya sacó y vamos a ver el material necrótico. Miren, esta parte es la parte de la ventana y se retira cuidadosamente con la gubia y vean toda esta secreción. Imagínense pues, toda la secreción purulenta, toda la secreción que está comprometida y el cultivo perdón, el cultivo del material endomedular. Entonces hemos visto del hueso, ¿no? Y ahora vamos a ver de la parte primero cortical y después de la parte endomedular. Lo que están viendo es una cureta. Entonces esa cureta van a empezar, bueno, vamos a empezar a retirar todo ese tejido contaminado y lo que están viendo es la gubia. La gubia y con eso poco a poco van a ir retirando absolutamente todo el tejido que se encuentra necrótico. Bueno, entonces se va haciendo el curetaje. Ven, aquí está el secuestro. O sea, lo que veían en la radiografía, ahora lo ven en vivo. Ese es el secuestro, se va cureteando, ahí hay otro secuestro, después ese es material contaminado, esa es la gubia articulada se llama. La gubia que no tiene muchos tornillos es una gubia simplemente y la que tiene bastante tornillos se llama gubia articulada. Luego se ha hecho un lavado prolijo y se comprueba si hay buen cierre de piel. Si no hay buen cierre de piel, tal vez requiera precisamente un colgajo o un injerto, generalmente colgajo, pero en este caso no, en este caso sí alcanza. Aquí va a ser un lavado endomedular con un fresado endomedular. Entonces, por la tuberosidad anterior de la tibia va a ingresar con este sistema y va a empezar a fresar precisamente. Va a empezar a fresar esta parte. A ver, ya está. Entonces ven el perforador y ven un sistema de irrigación, que es fresado e irrigación. ¿Cómo va a hacer esto? Va a ingresar y va a empezar a lavar. Lavar y fresar, lavar y fresar. Y también puede haber un lavado con una pistola a presión, ¿no? Ingresan por esta cámara e empiezan a hacer este lavado, ¿no? En el seguro nosotros tenemos algo parecido y también tenemos inyecciones de, ¿cuánto? De unos 200, 300 cc con una inyección a presión alta también para hacer este lavado y aspirado, lavado y aspirado. Pues que se realiza el lavado al aspirado, vamos a ver cómo se prepara el biovidrio. En este caso estamos utilizando biovidrio, ¿ya?
Hay otros, como les decía, rosarios antibioticados, ¿no? También se puede utilizar. Entonces, en esa zona de defecto se coloca este material, ¿no? En todo se tiene que rellenar y una vez que se ha rellenado, toca la parte, entonces se va a colocar biovidrio en forma de pasta también. ¿Ok? Después que se ha colocado el biovidrio, se va a sellar. En algunos casos se coloca la ventana, pero siempre y cuando ya se ha lavado, y otras veces cuando está muy contaminado ya no se coloca la ventana, por si acaso. Luego se cierra, ¿no? El cierre de piel, ¿cómo va a ser? Pueden utilizar grapas, como es en este caso, y pueden utilizar también tejido, ¿no? Entonces aquí está la parte donde va a utilizar, perdón, la sutura para poder cerrar con puntos. En este caso, PAC está utilizando para poder hacer el cierre, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la parte de osteomielitis, infecciones. Quiero comentarles algo también acerca de los exámenes teóricos, ¿no? En general, comentarles que si han leído en la parte de lo que es el sílabus, hay las clases teóricas, ¿no? Y hay también la clase teórica y también existe la guía práctica. Entonces, ¿en qué consisten las prácticas, no? Las prácticas son prácticas estructuradas que hace cada uno de los docentes, ¿no? A ver, un momento antes de terminar, justo quiero comentarles, les voy a enseñar esa parte. Voy a ver si por aquí la encuentro. Y aquí está, compartimos y nos vamos al sílabus. Ya está. Entonces, para comentarles la parte de aquí abajo. Ahí estamos todos los docentes, bueno, parte. Ya está, ya. Un ejemplo, ¿no? A ver, vamos por acá. Ya, en cirugía, bueno, ya, vamos a hacerlo con nosotros, con traumatología. Aquí está. Entonces, en traumatología tenemos, ¿no? Las clases teóricas, displasia, infecciones crónicas, pronósticos, osteomielitis, diabético, TBC, ya está. Y vamos a ver precisamente los seminarios por rotación, que en este caso la cuarta rotación corresponde a osteocondritis, que es la parte que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces, seminarios de la especialidad en aula de simulación, ya lo hemos realizado en otro grupo, que es la displasia de cadera, y aquí hay una parte donde dice semiología del aparato locomotor, displasia de cadera, pie plano, enfermedades congénitas, osteomielitis, pie diabético, TBC osteoarticular, coxartrosis, gonartrosis, enfermedades angulares de miembros inferiores y mal de Pot, coxartrosis, gonartrosis, enfermedades angulares y bueno, el examen teórico y lo que hemos realizado también, bueno, lo que algunos colegas también pueden realizar, ¿no? Entonces, ¿a qué va? Va precisamente de que si bien es cierto podemos tener 3 o 4 clases, por ejemplo en el caso de anestesiología tiene 3 clases, pero tiene su seminario y aparte del seminario tiene sus prácticas, ¿no? Entonces cada práctica a veces no está
dentro de la clase teórica, pero eso no implica que no se tome en cuenta precisamente para el examen teórico. O sea, ¿por qué precisamente? Precisamente porque a nosotros como curso nos dan este objetivo. O sea, nos dicen, de teoría vas a tener tantos créditos, en la práctica vas a tener tantos créditos. Entonces, a eso quiero ir, porque a veces han preguntado por qué se le pregunta algo si es que no tenían precisamente entre comillas que hacer eso, pero supuestamente en las prácticas por eso tienen que desarrollarlo, ya sea en modo de resumen, en modo de, bueno, conversar con el médico docente, o también realizar, ¿no?, la práctica, o si ver un paciente, ¿no? Precisamente relacionado al tema, ¿ya? Entonces, por eso es de que les quería decir esa parte. Y también que los seminarios de osteocondritis, bueno, en este caso de osteocondritis de traumatología, lo lean, porque puede venir alguna pregunta en el examen teórico, ¿ya? Así es que para verificar, para ver, por favor, en esa parte, ¿sí? Listo. Entonces, ¿tuvieran alguna duda?